Que no se oye el video. Pues es que es video, ¿verdad? Los videos se ven, pero también se oye. Es que no tienes huella digital. Nuevamente, buenas tardes, hermanos. Qué gusto saludarles. Creo que no saludamos a nuestros hermanos que están en Zoom, pero ahí veo a nuestra hermana Eustolia, Leti Sánchez, bienvenidos. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida también. Karina, nuestra hermana Mari Rocha, Araceli, bienvenida Araceli. No sé quién Araceli eres, pero bienvenida Araceli. Esta es tu iglesia. ¿Perdón? Araceli Hernández. Bienvenida Araceli Hernández. También, ¿quién me faltó? Es que ya me lo movieron. Marta Patricia seguramente y mi suegrita Marta. Ahí las dos Martas juntas. Bienvenidos todos, hermanos. Un domingo más de evangelismo. El día de hoy empezamos un taller de evangelismo que complementa lo que estamos precisamente predicando durante este mes. Y creo que hemos hablado suficiente respecto a el por qué. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Si usted cree que el deber del cristiano es otro, lo que yo leo en la Biblia, hermano, es que ese es nuestro propósito principal. Es nuestro propósito de vida. Que cada palabra que usted dice debe ser dicha con gracia. Que cada acción que usted hace debe ser hecha con amor al prójimo. Que cada pensamiento que usted tiene, como dice la palabra de Dios, Filipenses 4:8, debe estar dentro de, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Ese es nuestro objetivo como cristianos. Esto es el propósito de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo, el propósito de Cristo al venir a la tierra. Él vino a salvar a los hombres y que nadie se pierda. Lo leíamos en Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre, ¿sí?, nos vino a salvar, no nos vino a condenar. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto mismo se lo transfiere a los discípulos. Lo leemos en Mateo, lo leemos en Marcos, Mateo 28, Marcos 16.
Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he dicho, ¿no? Todos los mandamientos que yo les he dejado. Dice el pastor que es el mactrío, ¿no? Y si no tienen las tres cosas, no es un paquete de tres cosas. Tenemos que compartirles el evangelio, tenemos que bautizarles y tenemos que enseñarles a obedecer los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Mis queridos hermanos, mis queridos visitantes, eso es lo que hacemos aquí. Nosotros hacemos discípulos para formar evangelistas y evangelizamos para ser discípulos. Ese es el propósito, es la cultura que estamos estudiando, que como cristianos, que como iglesia cristiana, evangélica, neotestamentaria, basada en la iglesia que se fundó en el siglo I, somos. Amén. Estamos hablando acerca del evangelio. Ya hablamos acerca de lo que es el evangelio. Dijimos que es esa noticia gozosa, esa buena noticia que nos lleva a la salvación. ¿Dónde encontramos qué es? 1 Corintios 15, 3 y 4. Lo explicamos claramente hace 2 semanas. Y entonces eso es el evangelio. Pero ¿y qué es la evangelización? Lo dijimos la semana pasada. Quedamos que era enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y quedamos que nos íbamos a convertir en esos salvasuicidas, ¿verdad? Que teníamos que tener esa actitud de las personas, esos consejeros, esos gestores, ¿verdad? Que cuando hay alguien que está ahí en la punta de un edificio y que se quiere suicidar, nos mandan a nosotros, a esos negociadores, ¿verdad? Y tenemos que ir con ese señor que se quiere suicidar, a sentarnos con él ahí en la cornisa, sí, no se espante, tiene que estar ahí con él, ¿no? Y decirle, oye, hay otras opciones, ¿no? O por lo menos garantizar que se ha reconciliado con Dios y ya después, ¿no? Si se fue, ¿no? Pero lo importante es, tenemos dos caminos exclusivamente, hermanos. No hay un tercer lugar. Así como no hay un tercer sexo, no hay un tercer lugar a donde ir. Es a condenación o a salvación. Y justo hoy que empezamos el taller de evangelismo, yo le invito a que asista. Porque muchas veces decimos, es que yo no sé cómo hablar de Cristo, es que yo no sé qué decir, es que me van a rechazar, es que me van a decir una grosería, es que me van a aventar la Biblia, es que me van a cobrar más renta, es que me van a poner una mala calificación, es que me van a correr de la escuela, es que en el trabajo me van a vetar, no sé. A veces decimos, no, es que soy un perseguido del evangelio, ¿no? Porque alguien nos dice una grosería porque somos cristianos. Eso no es persecución, hermano. La semana que viene, la segunda semana del mes que utilizamos, ¿verdad?, para hablar acerca de misiones. Por ahí alguien me compartía una información respecto a la oración por la iglesia perseguida, ¿no? Podemos empezar a orar por la iglesia que realmente está sufriendo persecución, hermanos. La iglesia que está siendo muerta, de veras, ¿no?, por proclamar su fe en Cristo. Ellos no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí. Por eso cada vez nosotros damos gracias. Ay, otra vez gracias por el inmueble. Ay, otra vez gracias por las sillas. Pastor, ya cámbiale. No, hermano, la verdad, gracias a Dios por cada silla, gracias a Dios por cada Biblia, gracias a Dios por este lugar donde podemos reunir con libertad. Y porque podemos estar hablando del evangelio. En la escuela dominical yo les decía, ¿no?, hermanos, vamos para allá. Ya nos van a prohibir que pongamos, bueno, no ponemos, nosotros no ponemos, ¿no? Pero ya van a prohibir que pongan nacimientos en la vía pública. En eso andamos, ¿no? Sí podemos poner altares para festejar o para celebrar el Día de Muertos, pero no podemos poner un nacimiento. Puede haber un gran Buda ahí en la calle que pasemos y le subimos la panza para que nos dé suerte, pero ahora resulta que no podemos poner un nacimiento. Porque ¿cómo nos van a imponer su religión los cristianos, no? Pero ellos sí nos pueden influir con todo su homosexualismo, con todo su paganismo, a nosotros. Y nosotros somos más. Entonces, es tiempo de levantar la mano, es tiempo de levantar la voz y decir, oye, nosotros tenemos derechos también. Y todas las bendiciones que ha traído la cultura judeocristiana al mundo, hermanos, a la humanidad, en todas las áreas que usted se quiera imaginar, en ciencia, en política, en medicina, en tantas cosas.
en que podamos tener la revelación de Dios aquí en nuestras manos. Entonces, de ahí la importancia, hermanos. Vamos para allá. ¿Para dónde? Para la persecución real. Vamos para la persecución real. Va a llegar un día en que no nos van a dejar tener una Biblia. O que va a ser algo malo, como dice también la Escritura, ¿no? Va a llegar ese día en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y como se podrá usted dar cuenta en la calle, en la sociedad en la que vivimos hoy día, así es. Así está pasando. No viene en el futuro. Lo estamos viviendo, hermanos. Lo estamos viviendo. Por eso la importancia de que nosotros ahora, más que nunca, estemos claros en que la misión de la iglesia, mis queridos hermanos, es compartir el Evangelio. Es buscar que los hombres se reconcilien con Dios. Ese debe ser tu propósito como creyente. Ese debe ser tu propósito como cristiano. Cualquier cosa que se dé en tu vida, que tú la hagas conforme a la voluntad de Dios, va a ser un testimonio para que alguien más crea en ello. Oye, pero ¿por qué no pusiste altar de muertos? ¿Ya pusiste tu altar? No, es que yo no creo en esas cosas. Yo no celebro la muerte. Yo creo en la vida nueva que nos da Cristo. Y ya, es una oportunidad para empezar a platicar. Oye, pero es que es algo cultural que tiene que ver con tu religión. ¿Sabe? Yo creo, como decíamos el miércoles en la oración, yo creo que Eva y Adán dijeron, oye, ese Dios tan exagerado, un fruto más en el huerto. Ay, Dios, un fruto. Y se lo comieron. ¿Y qué pasó? La muerte entró al mundo después del pecado. Entró el pecado y entró la muerte. ¿Exagerado? Seguramente a Moisés le dijeron, ay Moisés, qué exagerados con tus mandamientos, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Y eso también les decía a nuestros hermanos, los que estuvieron en la oración el miércoles, ¿no? A Josué también le han de haber dicho, ¿no? Cuando les dijo, ¿a quién van a servir? Escojan a quién van a servir, ¿a los Baales o a Jehová? Y él les dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y seguramente le dijeron, ay, qué exagerado, pero si yo aquí tengo mi idolito, ¿qué tiene que yo adore mi idolito? Si también voy a servir a Jehová, ¿no? Y acuérdense, tu ídolo se puede llamar como quieras, ¿no? Qué exagerado, José, ¿no? Y Jesús, ay, Señor, qué exagerado. O sea, no, nada nos invitas a comer para decirnos esa palabra tan dura. Ay. Y se dieron una vuelta y se fueron, ¿no? Qué exagerado. Y hoy así ustedes dicen, no, ay, hermano, qué exagerado. O sea, pintarnos de vampiros, ¿eso qué hermano? O sea, se los pidieron a los niños en la escuela que vayan de fantasmas y de momias y ¿no? Hermanos, redes sociales. Hermanos, y voy a decirlo entre comillas, hermanos, porque de verdad no estamos haciendo la diferencia. El miércoles, a nombre de usted que no vino a la oración presencial, ni estuvo en la oración virtual, pedimos perdón. Pedimos perdón al Señor porque no estamos haciendo la diferencia, hermanos. Porque debiendo hacer esto, nos estamos haciendo igual al mundo. ¿Qué pasaje quiere que le lea? Romanos 12. ¿Qué pasaje quiere que le lea? Primera de Juan. ¿Qué pasaje quiere que le lea? No ames al mundo ni las cosas que están. Es que amar al mundo no significa que me pinte de Catrina. No, eso no tiene que ver. Ay, qué exagerado, pastor. Así se ha permeado el mundo con todo su paganismo a nuestra iglesia, hermanos. Iglesias cristianas haciendo festejos justo ese día. No, es que nosotros no nos disfrazamos de sustos ni de eso, o sea, no festejamos la muerte. Mira, yo vengo de Superman y yo vengo de Batman. Es como esas groserías que a veces las suavizamos, ¿no? En vez de decir la grosería, decimos otra cosa, algo distinto, le damos la vuelta, ¿no? Pero estamos diciendo la grosería. No es que está caray. Ay, no, Ay, no, o sea, y las tenemos aquí, hermanos. No estamos haciendo la diferencia. Pedimos perdón por eso, hermanos.
Pedimos perdón porque estamos teniendo una obediencia parcial a la palabra de Dios. Y yo lo invito a que pidamos perdón. Pídale perdón al Señor, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque no estamos marcando la diferencia, porque debiendo ser sal, porque debiendo ser luz, estamos siendo un fideo más en la sopa. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. ¿Cómo estás haciendo la diferencia? ¿Cuántas páginas de tu Biblia ya le arrancaste? Porque es algo que no está de acuerdo a tu forma de vivir. Es que pues yo sí quiero el amor, yo sí quiero el perdón, pero yo creo que descendimos del mono. Eso es una exageración, ¿no? Eso del huerto del Edén, ay, es una fábula, es una fantasía. Fábula porque habla la serpiente, ¿no? Entonces, ya lo hablamos. Si tú estás en ese punto, porque de verdad, hermanos, tantos hermanos de fe, publicando sus fotos en Facebook y así de mira cómo disfracé a mis hijos, mira cómo me disfracé para la reunión santa, ¿verdad? Con mis queridos hermanos de la iglesia, pero hicimos una reunión el día del Halloween, pero no es un Halloween, no. Dimos gracias por los alimentos, pastor. Para allá vamos, hermanos, para allá vamos. Nos van a prohibir tener Biblia, nos van a prohibir poner nacimientos, para allá vamos, para allá vamos. ¿Sabe? Cuando yo me convertí al cristianismo, pues todo era nuevo y fascinante, ¿no? Todo era así como que me sorprendía, cada cosa que leía yo en la Biblia era así de, wow, ¿a poco aquí decía esto, no? Yo sabía eso de no decir groserías, pero pues no sabía que había un pasaje que decía que no hable cosas feas, ¿no? Porque eso no agrada a Dios. Eran muchas cosas, ¿no? Y sabe, en la iglesia donde yo estuve por primera vez, que estuve como 8 años, cuando yo me convertí, me empecé a congregar, me congregué en esa iglesia, pero ellos tenían muy arraigado ese concepto extraño que ahora estamos predicando, ¿no? Y que la misión de la iglesia era evangelizar al mundo, ¿no? Entonces, había unos estudios que se llamaban de trabajo personal, un misionero muy querido por mí, mi maestro, eh, Antonio de la Torre, al final se fue de pastor a una iglesia en Guadalajara, falleció hace poco, joven, ¿no? No era mucho mayor que yo, pero un hombre de Dios. Él me enseñó a predicar el evangelio, nos llevaba a los parques a repartir folletos, a sufrir el desprecio, el rechazo de la gente. Era padre andar con él porque era una persona que realmente lo vivía, ¿no? Y lo predicaba a diestra y siniestra. Era una congregación muy extraña porque persona que llegaba le pasaba lo que a Elías, ¿no? Le presentan el evangelio y le dicen, cree en Dios para salvación, ¿no? Arrepiéntete, reconcíliate con Dios. ¿Y cuántas iglesias, hermanos, ya no estamos haciendo eso, ¿no? Eso sucedía en esta iglesia. Había otros estudios, como uno que se llamaba de sectas y herejías, ¿no? Para identificar aquellas religiones que no estaban basadas en la palabra de Dios y que realmente daban enseñanzas así como sectarias, ¿no? Había clases de apologética. ¿Qué es apologética? Alguien le dije en la semana que era una apologeta y me dijo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, la apologética es la defensa precisamente de argumentos, ¿no? Entonces, la apologética cristiana pues es defender la fe cristiana, ¿no? A través de argumentos, sea científicos, bíblicos, etcétera. Entonces, todo giraba en torno a ello, hermanos. Las actividades de Navidad, la proyección de películas, salidas a repartir folletos, íbamos a comunidades en extrema pobreza y repartíamos ropa, recolectábamos ropa, se las llevábamos. Les compartíamos el evangelio, hermanos. Esa era nuestra consigna. Los jóvenes, el grupo de jóvenes, éramos instruidos en esa cultura. Era curioso, ¿no? Hoy no está Margarita Martínez, ¿verdad? Pero ella vivió esa época junto conmigo en esta iglesia y era curioso porque los jóvenes no nos parábamos allá atrás porque nos daba sueño. Nos parábamos allá atrás porque cuando el pastor hacía un llamado a recibir a Cristo, nosotros veíamos quiénes eran las personas nuevas. Y al final nos peleábamos por ir a sentarnos con esa persona y compartirle el evangelio. Eso es lo que hacíamos. Hacíamos unos desayunos, me acuerdo bien padres, ahí en el restaurante Aristos, ahí en Reforma.
Y esa era la finanza. Había unos cuantos cantos, había un desayuno y se compartía el evangelio. Y en el paso del tiempo cambié de iglesia, cambié de una iglesia, cambié a otra y me di cuenta que normalmente en las demás iglesias no se hacía esto, ¿no? No era la normalidad. Era mucho el culto, era mucho, algunos ponían mucho énfasis en la palabra de Dios, en los estudios, el instituto, otros ponían mucho énfasis en la alabanza, la gran producción musical al frente, los milagros, las sanidades, tantas cosas. Y yo decía, extrañaba lo que pasaba en mi iglesia, ¿no? En la primera iglesia. Después llegué a esta iglesia, es casi ya testimonio, ¿verdad? Pero llegué a esta iglesia y aquí empezó a suceder algo curioso, ¿no? Porque decían, bueno, pues es que Hugo sí sabe cómo compartir el evangelio, ¿no? Es que la hermana Jacinta también, la hermana Leti también, ok. Llega una persona nueva y si era varón, hermano Hugo, ¿podrías platicar con fulano? Sí. Llegó una muchacha nueva, hermana Leti, ¿podrías hablar con tú? ¿Y los demás? ¿Y si no estaba Hugo? ¿Y si no estaba Leti? ¿No? ¿Y si no estaba Anabel? ¿Quién le compartió el evangelio? Por eso, hermanos, es importante que usted asista al taller de evangelismo. Porque le estoy tratando de dar las herramientas, su iglesia le está tratando de dar las herramientas para que usted no tenga pretexto. Lo vamos a leer también en nuestro estudio, ¿verdad? De evangelismo. Pero no hay pretexto. O sea, el decir yo no tengo el don de evangelismo no es un pretexto para que usted predique el evangelio. Porque es un llamado a todos los creyentes. ¿Sí? Entonces, el principal factor, hermanos, que nos impide comunicar el evangelio de manera personal es el miedo. Es el miedo al rechazo, es el miedo a que crean que somos tontos por vivir de acuerdo a lo que dice un libro. Eso es lo que nos dice, ¿no? ¿A poco le haces caso a un libro para regir tu vida, para regir la vida de tus hijos, ¿no? Te dicen que eres fanático religioso. Y yo les decía, ¿cuántas horas le dedican a la iglesia realmente? ¿No? ¿Venir el domingo? ¿3 horas? Yo te diría que eres fanático a la televisión, eres fanático a tu trabajo, eres fanático a las tortas de pastor, eres fanático a un chorro de cosas. De verdad, eres fanático al pozole, ¿no? Somos fanáticos de la comida también. Y por leer 5 minutos al día, no, ese pastor nos está fanatizando. Yo no quiero ser fanático. Con una vez que vaya a la iglesia al mes es suficiente, ¿no? Con 2 días que lea, estoy cerca de la palabra de Dios, ¿no? Qué exagerado el pastor, ¿no? Qué exagerado. Qué exagerado Dios, hermanos. Qué exagerado Cristo. Qué exagerados los apóstoles. Morir como mártires por ese mensaje. Ay, qué exagerados, ¿no? De verdad me gustaría que este mensaje nos diera ahí en donde realmente estás diciendo que yo soy un exagerado. Ahí es donde tú estás diciendo internamente que no importa. Que si se van al infierno es porque ellos no estaban escogidos. Que si se van al infierno es porque alguien más les tenía que hablar. Yo espero que te esté llegando ahí este mensaje. Porque no es exageración, hermanos. Tus familiares, tus hijos, tus padres, tus hermanos están yendo a la condenación eterna porque temes ser rechazado. Temes que te digan que eres un fanático. Probablemente ellos sí se disfrazaron de catrinas, Pero es que todos conocen el evangelio, pastor. ¿Lo viven? La Biblia dice que los demonios creen todo y tiemblan, porque saben cuál es su destino. Y nosotros deberíamos temblar al saber que nuestros seres queridos no se van a ir a un lugar feliz, hermanos.
Cada cosa que hablas, cada cosa que dices, cada cosa que piensas, puede ser a favor o en contra de que una persona se salve, hermano. Y eso es lo que debes pensar en tu vida. También otra de las cosas que nos impiden predicar el evangelio es pensar que es difícil. ¿Y cómo no va a ser difícil si no vienes al taller de evangelismo? O a veces decimos, oye, ¿ya viste la fecha del material? Es del 2002. Creo que es del 2002, ¿no? Hermanos, yo me sé lo que dice el folleto con el que yo me convertí. Y eso fue hace más de 30 años. Y hasta el día de hoy es lo que yo creo que le tengo que compartir a una persona. Pero ¿qué sucede? Que no dominamos ninguna manera de predicar el evangelio. Entonces, en el momento en que tú domines, en que tú tengas pleno conocimiento de un método para evangelizar, va a ser fácil. Todo va a fluir. Cualquier conversación va a derivar en ello. Un hermano me hace una pregunta sobre un tema X y yo no veía otra forma de contestarlo que no fuera con un argumento bíblico, ¿no? Y me decía, es que me caes bien porque todo lo bajas a la Biblia. Pues es que, no sé, o sea, no sabía qué otra opinión darle. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que estar pensando de esa manera, hermano. Un cristiano tiene que pensar bíblicamente. Un cristiano no tiene que dejar entrada a esas teorías escritas por otros seres humanos como usted y como yo, que por supuesto, con 2, 3 hongos alucinógenos podemos escribir teorías y podemos escribir tantas cosas. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios ha permanecido por los siglos. Ha sido preservada, hermanos. Milenios ya. Quería traerles una ilustración que habla de de algunas obras literarias antiguas, en la antigua Grecia, por allá, de Asia, y los escritos originales que respaldan esas obras literarias. Ninguna tiene tanto respaldo como la Biblia, hermanos. Ninguna. No les digo un número porque no me los aprendí. Pero hay demasiados escritos que sostienen lo que usted tiene en sus manos. La Biblia tiene mayor sustento histórico que cualquier otro documento que pueda tener usted escrito por un ser humano. Entonces, hay mucho material al respecto, hermanos. A algunos les he sugerido un canal de Facebook en el que muchos científicos cristianos de universidades como Oxford, como Harvard, como Stanford, todo lo que les suene a que no fue a la UNAM, todas esas universidades, científicos cristianos, hermano, que por más ciencia que haya en sus vidas, ellos todo lo asientan en su fe a Dios, su fe en Dios. Entonces yo no me voy a poner a pelear con usted si el Big Bang, que si la explosión, que si el mono, que si... Hay gente que realmente estudia, ¿no? Como para poder tener esos argumentos y ser un buen apologeta, ¿no? Poder defender lo que nosotros creemos. Entonces los refiero allí cuando se ponen muy científicos, ¿no? O les regalo un libro. ¿No? Entonces, hermanos, ¿de qué les estoy hablando? Estoy hablando de que nosotros debemos ser intencionales en esto. Debemos prepararnos de manera intencional. Si tú eres un creyente, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, si tú dices, es que Jesús es mi Señor, te voy a decir lo que Jesús nos dijo, ¿no? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Es que ya le hablé 20 veces. Ok, no lo fastidies. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser prudentes. Si es tu misión, pues buscas una estrategia, ¿verdad? A lo mejor le dices cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, si no quiere. Y si no, hermano, de verdad, yo también hablaba con una persona en la semana y le decía, es que ya no insistas. No insistas más. A veces tenemos que dejarlos ir en el sentido de que nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra, porque nuestros familiares son los que más nos rechazan. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dijo. Nadie es profeta en su propia tierra.
¿Por qué? Porque te conocen, porque sabes que roncas, porque saben que no te gustan los rábanos, o sea, ellos te conocen, saben cómo vives, saben que eras un borracho, saben que eres un fumador, sabes que golpeabas a tu mujer, o sea, entonces dicen, ¿tú me vienes a hablar a mí de Cristo? Por favor. Y aunque estés teniendo una transformación real, todo ese antecedente impide que tú seas de impacto a tu familia o a las personas con las que tienes mayor interacción, con mayor relación. Entonces es cuando tú tienes que dejarlos en manos de Dios, tú tienes que sembrar el mensaje, tú tienes que dar el mensaje como buen embajador, pero Dios mandó a Cristo a salvar a cada persona de manera individual. Es una decisión personal. Tú solamente puedes dar el mensaje. Tú puedes hablar de las consecuencias, tú puedes hablar de los beneficios, las bendiciones, etcétera, pero tú no vas a convencer a nadie. Es triste. Es triste porque nuestros familiares pierden esa oportunidad, pero ya no tienen pretexto. Ya saben, ya se los dijiste. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener. Entonces, esa es la importancia de establecer esas bases en nuestra iglesia, hermanos. Cada predicación, cada enseñanza que nosotros damos aquí al frente tiene que ver, en primer lugar, con que usted sea edificado, que usted conozca a Dios, que usted conozca la palabra de Dios, que conozca los mandamientos de Dios y que usted tenga una vida de impacto a los demás. Para eso nos edificamos, para marcar la diferencia, para no vivir en derrota, para vivir con esperanza. Para el día que tienes una pérdida, no estés triste como los que no tienen esperanza. Así es como hacemos la diferencia. No poniéndonos playeras ni calcomanías en nuestras propiedades, ¿no? Y la otra es enseñarnos a predicar el Evangelio, salir y predicar el Evangelio. Entonces, a eso venimos, hermanos. Y por eso es importante que tengamos en mente que esa es la cultura que queremos implementar en nuestra iglesia. Que cada actividad, que cada día que nos juntamos aquí, ¿para qué sirve? Bueno, para testimonio de Cristo. Hoy tuvimos la cena del Señor. ¿Para qué? Para acordarnos de su muerte, recordarla hasta que Él venga. ¿Cómo entonces podemos nosotros implementar esa cultura en nuestra iglesia? Acompáñame a orar y vamos a estudiar 10 cosas importantes que debemos tener en nuestra iglesia para poder implementar esta cultura de evangelismo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a ti te agradó rescatarnos, a ti te agradó salvarnos. Y, Señor, tú nos pides que hagamos lo mismo con otros, Señor. Padre, si tú nos has enseñado el camino, danos ese cargo, danos esa carga, Señor, danos esa compasión por las personas para que nosotros también busquemos que otros se salven, Señor. Permite que seamos esos pregoneros como Noé, Señor, que seamos esos pregoneros como Moisés, como Pablo, Señor, como cada apóstol, como cada discípulo, Señor, que tú mandaste en parejas, que tú los mandaste, Señor, a las aldeas a predicar tu evangelio. Ayúdanos a tener esa visión, a tener ese deseo de ayudarte, Padre Celestial, en tu obra. Bendice esta iglesia, Señor, como lo has estado haciendo hasta el día de hoy. Bendice cada familia, suple cada necesidad, Señor, para que podamos tener ese enfoque en hacer tu obra, Señor, y que las situaciones, las necesidades que se presentan en este mundo, en esta vida, Señor, las podamos poner en tus manos porque tú las resuelves, Señor. Así como dice tu palabra, que si buscamos primeramente tu reino, tú te vas a ocupar de estas cosas, Señor. Ayúdanos a tener esa visión, ayúdanos a tener una cultura de evangelismo en nuestra iglesia, Señor, para que sea esa iglesia que tú pensaste, esa iglesia que tú diseñaste y que tendría ese impacto, Señor, en la humanidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 10 cosas, hermanos, 10 cosas que tenemos que tener claras en nuestra iglesia. En primer lugar, ¿cuál debe ser nuestra motivación? El día de hoy este es el pasaje clave, ¿no?, de la predicación. Búsquelo ahí, es en 2 de Corintios capítulo 5. 14 y 15.
Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Más claro, no puede estar, hermanos. Él murió y resucitó por ti. Y entonces dice, tú debes vivir para Él. Y Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra motivación? Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Precisamente el amor, hermanos. El amor a Jesús y el amor al Evangelio. ¿Por qué amar el Evangelio? Porque es el mensaje gozoso de salvación que nos llevó a ese estado de salvos, hermanos. Entonces, nuestra motivación debe ser el amor al Señor Jesús y al Evangelio. Si nosotros estamos conscientes, si estamos entendidos de lo que es el Evangelio, que ya lo estudiamos, ya entendimos qué es la evangelización, y si estamos conscientes y estamos totalmente convencidos, hermanos, el reflejo inmediato sería que nosotros buscaríamos a toda costa que todo el mundo conozca el Evangelio. Si usted está convencido de que el Evangelio es el camino al cielo, que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces un reflejo natural de usted sería predicarlo, compartirlo con otros, empezando por sus seres más queridos, por sus seres más cercanos. Entonces, la motivación correcta para evangelizar es el amor a las personas. Ya lo hablábamos, ¿verdad? La mejor manera de mostrarle amor a nuestro prójimo es compartir el Evangelio, hermanos. Esa es la mejor forma. En segundo lugar, es que debemos confiar en el Evangelio, porque a veces decimos, es que no es suficiente. Y ya hablamos de eso, ¿no? Algunos le quitan y algunos le ponen más cosas al Evangelio. Es que no es nada más creer, ¿no? O es que nada más es creer. Entonces, cometemos ambos errores, pero debemos confiar en el Evangelio, y es lo que dice en Romanos 1:16, que fue el pasaje clave de la semana pasada. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí será? ¿No les tengo que decir que cumplan los 10 mandamientos? No, no. Tienes que decirles que creen en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Ese es nuestro mensaje. Reconcíliate con Dios. Las personas que se oponen al Evangelio, hermanos, siempre dicen a los cristianos que el mundo moderno ha hecho que el Evangelio sea irrelevante. No es importante. No, ya, eso no es importante. Lo que importa es ser feliz. Lo que importa es que vivamos en comunión todos los seres humanos y nos respetemos y cada quien sus derechos, ¿no? Cada quien sus derechos. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero entonces, lo que hacen es destruir lo que es la confianza en el poder que tiene el Evangelio, precisamente para salvación. Buscamos la salvación de las personas, Dios busca la salvación de las personas, Jesús buscó la salvación de las personas, los discípulos buscaron la salvación de las personas. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La salvación de las personas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Predicando el Evangelio. No predicaron otra cosa, no organizaron conciertos, ¿no? Me van a decir, no, tampoco hicieron desayunos, pastor. No, tampoco. Pero en el desayuno compartimos el Evangelio, ¿no? Entonces, compartimos el Evangelio. ¿Qué más tenemos que entender? Busquen un pasaje que está interesante, búsquelo en Ezequiel. Sí, Ezequiel está en su Biblia. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, viene Ezequiel. Busque el capítulo 33, versículos 30 y 32. 33. Ezequiel 3:3, capítulo 33. Versículos 30 al 32. Dice, y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores,
hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿A qué les suena esto, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado y entender los peligros del entretenimiento, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros atrayendo a las personas? ¿Porque cantan bonito? ¿Porque qué ricos están los tacos al final del culto? Las personas deberían ser atraídas por el Evangelio, hermanos. Por este mensaje de salvación, por este mensaje de redención. Aquí habla acerca de eso, ¿no? La gente hacía mofa de lo que el profeta Ezequiel les decía. Es de lo que habla. ¿Sí? No lo tomaban en serio, no lo veían como alguien que les hablaba de su salvación, sino como un animador, como alguien que los entretenía, que les cantaba y les decía cosas así, como si fueran anécdotas, ¿no? Como si fuera un juglar, ¿no? Entonces, para llenar la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues anunciar por Facebook que tendremos como invitado. ¿A quién les gusta? ¿A quién les gusta? ¿A quién quieren invitar para que se llene la iglesia? ¿Verdad? Les surgieron varios nombres en la mente. Pero no lo vamos a invitar porque ¿saben qué? Nos va a cobrar. Y pues andamos ahí rascándole para ponerle en las puertas al baño, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos, hermanos? ¿Cuántas iglesias vemos llenas? Llenas. Es que va a tocar María de la Luna, ¿no? Va a cantar María de la Luna. Se me olvidó el nombre de un grupo que tocan rap y bailan rap, ¿no? Porque aquí estuvo con nosotros un muchacho, un hermano, quiero pensar que es un hermano de fe, que es un bailarín, ¿no? Profesional. ¿Y saben qué baila? Rap y hip hop. Pero bueno, es bueno, ¿eh? Entonces me decía, es que ando con un ministerio que toca en rap, ¿no? Y predican el evangelio y tocamos rap. Y yo bailo rap. Dije, pues, creo que se llamaba Ezequiel. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Dios le advirtió a Ezequiel eso, hermanos. Sí, pero estoy hablando del profeta Ezequiel, Martín. ¿Ya ves? Ya me interrumpiste. Dios le advirtió a Ezequiel, ya aquí queriendo no decir nombres, ¿no? Dios le advirtió a Ezequiel, ¿no? Y hoy nos advierte a nosotros, hermanos. Nos advierte a nosotros. Podríamos atraer una multitud, hermanos. Podríamos atraer una multitud con esos métodos. Pero no vamos a atraer sus corazones. No vamos a atraer sus corazones. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Que se reconcilien con Dios, hermanos. Eso es lo que queremos hacer. En cuarto lugar, ¿no? Tenemos que ver a la gente de una manera clara. Regrese allá a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y lea lo que dice el versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso está justo antes de donde dice que somos nueva criatura en Cristo. ¿A qué se refiere? A nadie conocemos según la carne. Significa que usted no tiene que ver a las personas por la persona que usted está viendo enfrente, hermano. Usted lo tiene que ver a través de los ojos de Cristo y no a través de sus ojos. Usted puede ver muchas cosas a través de sus propios ojos. Pero ¿cómo le voy a hablar de Cristo a esta persona que siempre me ha tratado mal, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar de Cristo a esta persona que no quiere nada de Dios, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar de Cristo a esa persona que siempre que me ve con mi Biblia me hace burla? ¿Cómo le voy a hablar? ¿No? ¿Sabe? Nosotros tenemos que olvidarnos de todas estas personas que están a nuestro alrededor, en el sentido de que sean pecadores, ¿no? Y que a lo mejor nosotros juzgamos y decimos, no, es que este no merece salvarse, ¿no? Porque es tan malo, ¿no? Y a veces vemos las noticias y decimos, bueno, ¿cómo podría el Señor tener misericordia de esta persona que ha hecho tanto mal? Pues Dios tuvo misericordia de ti y también tuvo misericordia de esa persona. Entonces, debemos tener en cuenta que ellos también son de carne y hueso, hermanos,
que también son personas con heridas, con sueños, con luchas, con sentimientos, con necesidades, al igual que nosotros. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que ver a las personas como seres que tienen dignidad, que tienen necesidad de amor, que también tienen el derecho de ser nuevas personas en Cristo, nuevas criaturas. Tienen derecho a nacer de nuevo también, así como tú lo hiciste. Tienen el derecho también de ser personas renovadas, restauradas, con ese poder transformador de Cristo que dice en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos tenemos derecho a nacer de nuevo, hermano, todos. Hay en 1000 versículos que dicen que esto es para todos, no para unos cuantos, hermanos. En quinto lugar, deberíamos trabajar juntos en una misma dirección. Vaya a Filipenses, ahí un poquito atrás de Corintios, está Filipenses capítulo 1. Adelante, perdón. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, sí, ya. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, ya me pasé ahí, ¿no? Pero debemos entender que todos estamos involucrados, hermanos, en conseguir este objetivo. Todos estamos involucrados en ellos. Todos somos llamados a compartir nuestra fe como un acto de obediencia, como un acto de fidelidad a Dios, hermanos. Y no como un don. Es altamente inmaduro, ¿no? Es altamente anticristiano pensar que usted no comparte su fe porque no tiene el don. Todos somos llamados a compartir el Evangelio. ¿Sí? En sexto lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo en la escuela dominical? Enseñándonos los unos a los otros a hacerlo. Necesitamos entrenarnos de una forma formal, ¿sí? Para poder hacerlo, para poder compartirlo. Ningún predicador impactante, ningún músico impresionante, ni ningún drama espectacular, ¿no? Como el que vamos a hacer en diciembre, va a poder reemplazar el poder de un creyente que le está enseñando a un incrédulo la salvación a través de la palabra de Dios, hermanos. Esa lucha cuerpo a cuerpo, esa presentación cara a cara del Evangelio. Ve lo que dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, de la fe que hay en vosotros. Por eso el taller de evangelismo, otra vez el taller, hermano, sí, otra vez el taller. Ahora no invitamos a otras iglesias, nos estamos enfocando en nuestra iglesia, enseñándonos los unos a los otros cómo hacerlo. En séptimo lugar, tenemos que ser ejemplo en la evangelización. Sucede que los nuevos creyentes generalmente son los que tienen la pasión y los contactos para poder predicar el evangelio. ¿Y qué sucede con los cristianos más antiguos? Pues como les decía en la escuela dominical, cada vez más se cierra nuestro círculo y cada vez nos juntamos con más cristianos. Qué aburridos, ¿no? ¿A quién le vamos a predicar si nos juntamos con puros cristianos? ¿A quién le vamos a predicar el evangelio? Ay, no, es que no le hablo a mi vecina porque no es creyente. El que nosotros seamos creyentes, hermanos, no impide que nos relacionemos con las demás personas, no implica que no tengamos amigos, al contrario. Deberíamos mantenernos amigos de todo el mundo porque esos amigos un día van a decir, oye, ¿te acuerdas de Jacinto? Pues que decía que era cristiano, sí. Pásame su teléfono, ¿no? Porque fíjate que estoy pasando por esto y no sé, yo creo que es tiempo de que me acerque a Dios. ¿Será? ¿Sí? ¿Nunca te han buscado? ¿Sí? Que te dicen, ay, me acuerdo mucho de una amiga de la secundaria que me dijo, ay, le estaba platicando a mi hija quién me regaló mi primer Biblia y me acordé de ti. Y te busqué en el Facebook, ¿no? Dije, ah. Entonces,
¿Sí se acuerdan de usted, hermano? Sí, pero si dicen, no, pues es que era nuestro compañero de las parrandas y de los Halloweens. No, pues qué consejo me va a poder dar, ¿verdad? ¿Qué ánimo me va a poder dar? No, entonces tenemos que ser un ejemplo en la evangelización. Tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues enseñarnos los unos a los otros y predicar con el ejemplo, hermanos. Dice ahí en Timoteo, si buscas segunda de Timoteo, ahí ahora sí un poquito atrás. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también unos a otros. Enseñarnos los unos a los otros. En octavo lugar, ya habíamos platicado un poquito al respecto, ¿no? ¿Qué actitud tienes cuando viene el hermano Misael y te dice, ¿sabes qué? Hoy vino un señor de nombre Elías a la clase y le pude compartir el evangelio. Qué presumido, ¿no? Él sí, yo no. Ay, sí. El ñoño del Misael, ¿no? Cuando todos deberíamos estarlo haciendo. ¿Cómo lo tomas, no? Tenemos que reconocer y celebrar a quienes comparten su fe. Eso tenemos que hacer con los que sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a motivar a otros. Ahora, si eso te desmotiva, hermano, reconsidera tu fe. Reconsidera en qué estás creyendo. Reconsidera en qué te estás enfocando. Reconsidera cuál es tu motivación para estar aquí. Porque aquí nosotros nos alegramos con los que triunfan. Aquí nos gozamos con los que se gozan. Igual que nos dolemos con los que se duelen. Y lloramos con los que lloran. Pero si estamos como iglesia, ¿verdad? Porque siendo el hermano un dedo meñique, ¿verdad? Está contribuyendo a la obra de Dios. Gloria a Dios, porque es nuestro dedo meñique, ¿no? Yo no sé si, creo que, bueno, estoy seguro de que lo hice, les compartí en nuestro grupo de WhatsApp el canal de los himnos que cantamos aquí. Es un canal que ha estado preparando nuestro hermano Eric, precisamente por la necesidad de la pandemia, cuando no podíamos estar presenciales. Y pues no teníamos, se oía muy feo el poder estar tocando en línea el piano, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a grabarlos para que todos lo podamos oír de una manera uniforme y sin distorsión. Y eso que se convirtió en algo que era para nosotros, el día de hoy, bueno, hubo un día que le dije a Eric, oye, ¿ya viste cuántas reproducciones tiene el himno tal? Y me dijo, ¿en serio? O sea, hay unos que tienen 15,000 reproducciones. O sea, ni mi mejor predicación, hermanos. Gracias. ¿No? Y yo digo, qué bonito poder ser bendición a otros, ¿no? Y hermanas que dicen, oye, gracias a Dios porque nos ha sido de bendición y se los hemos compartido a otras iglesias que a lo mejor no tienen a alguien que toque, no tienen alabanza en su congregación. Y dicen, qué padre, o sea, nos conectamos a YouTube y podemos reproducir los himnos. Y qué padre, y gracias, ¿no? A mí eso me alegra, ¿no? No porque sea mi hijo, ¿no? La verdad me alegra mucho que podamos ser bendición a otros, ¿no? Que viene una iglesia y nos dice, oye, ¿nos prestas tu bautisterio? Gloria a Dios que podemos ser bendición a otros. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, hermanos? Porque queremos ser de bendición a otros y principalmente a los que no conocen de Cristo. Reconocer y celebrar a los que comparten su fe. No ven el lugar, nada más dije que eran 10, ya nos acercamos más. Afirmar y celebrar la nueva vida. Afirmar y celebrar la nueva vida. Pablo sabía cómo confirmar a los nuevos creyentes. Ellos celebraban su conversión, ¿no? Pero mantenía su enfoque en ello, hermanos. Y eso es lo que hacía, ¿no? Decíamos, aleluya, ¿no? Gloria a Dios porque nos visitó una persona nueva y conoció el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Le reconocemos, lo incluimos y dentro de lo que es el plan de trabajo de la iglesia decimos, ¿y qué es asimilación? Eso es asimilación, hermanos. Que tanto las personas nuevas que nos visitan como las personas que ya estamos aquí de tiempo nos sintamos en armonía.
en comunión, nos sintamos en familia, nos sintamos bien recibidos, nos sintamos amados, ¿sí? Porque eso es lo mejor que puede suceder a una persona en la vida, tener una verdadera conversión y que sus hermanos le den la bienvenida, le den cobijo. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1. Ya vamos terminando. Colosenses 1. Capítulo 3. Perdón, Colosenses 1, versículos 3 y 4. 1, 3 y 4. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, ¿no? Damos gracias a Dios por sus vidas. Y lea lo que dice el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, siempre reconociendo a las almas nuevas, siempre aceptándolas, siempre recibiéndolas con gozo. Porque sabemos que existen muchas falsas conversiones, ¿verdad? Y aun cuando no sean intencionales, pues la prueba más importante, hermanos, de que una persona se ha convertido, pues es tener un buen entendimiento del Evangelio, una vida transformada y un caminar con Cristo a largo plazo. Eso es lo que podemos ver en una vida transformada. Celebrar, ¿no? O sea, no exaltar, celebrar en nuestro conjunto, no exaltar a las personas, porque Dios es el que lleva la gloria, ¿verdad? Y por último, lo que cierra estos 10 puntos, hermanos. Tener un ministerio que se siente arriesgado y peligroso. Todo iba bien, ¿verdad? Pero la verdad es que es un ministerio arriesgado y peligroso. Más de uno habrá que te lance la Biblia por la cabeza, ¿no? Más de uno habrá que te baje del camión o de la combi por andar predicando ahí. Más de uno habrá que te saque del parque por andar predicando, ¿no? Hay un hermano Jacinto Yoshioka, ¿no? No, ya lo han levantado la patrulla un par de veces por andar repartiendo folletos, imagínense. Dígame si eso no es persecución. Por predicar en el barrio incorrecto. Ya ve, hermano Paul, qué bueno que anda por acá. Así las cosas, ¿no? Usted puede andar vendiendo lo que quiera y nadie le dice nada, pero si usted predica el Evangelio, usted tiene que entender que tenemos un ministerio arriesgado y peligroso. Vea lo que dice en Filipenses, regresemos a Filipenses en el capítulo 1. Ahí atrásito de Colosenses, Filipenses 1. Y dice el versículo 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Lea el libro de Hechos, lea las cartas del apóstol Pablo, hermanos. Bueno, las hemos estado leyendo, ¿verdad? Para que sepa usted todas las cosas que le han sucedido a Pablo por predicar el Evangelio. ¿Y desistió? Porque el galardón es grande, hermano, para los que perseveran. Hay una corona especial para los que perseveran en el Evangelio. Amén. Entonces, Pablo desarrolló este ministerio peligroso. Lo llevó a la cárcel, a la tortura y finalmente, pues a la muerte, ¿no? Sabemos que murió como mártir, ¿no? Y hoy en día, como hablábamos en un principio, ¿no? Hay lugares donde ser cristiano, pues lleva ese tipo de riesgo. Aquí no lo estamos viviendo realmente de esa forma, hermano. Que le hagan a usted un comentario así de aleluya y hoy sufrí persecución, pastor, ¿no? Mi mamá me dijo fanático. No es así. Entonces, en nuestro medio, hermanos, ¿qué implica esto, no? ¿Qué implica que nuestra fe, que nuestro ministerio sea arriesgado y peligroso? Bueno, pues vivimos en un mundo que realmente rechaza y condena todo lo que se opone a sus pensamientos. O
sea, todo lo que ellos quieren y todo lo que deciden, sus derechos mentados, eso es sagrado, ¿no? Y no te puedes meter con ellos. Entonces, pues el riesgo es eso, ¿no? Implica eso, en que nosotros estemos dispuestos a confrontar la cultura del mundo. Esta semana tuvimos una oportunidad bien buena, hermanos, de confrontar la cultura del mundo. ¿Quiénes lo hicimos? ¿Quiénes lo hicimos y quiénes nos dejamos llevar? ¿Quiénes realmente lo confrontaron? ¿Sufriste persecución en la semana porque te negaste a participar de una situación que no iba de acuerdo a tu fe? Significa que no nos importe lo que la gente piense de nosotros porque nosotros creemos en Cristo, hermanos. Que ese no sea el obstáculo que te impide hablar de Cristo, hablar de tu fe. Entonces, después de estos 10 puntos, hermanos, ¿qué podemos concluir? Pues tenemos que entender, hermanos, que la iglesia pues realmente es ese método elegido, es ese instrumento, es esa herramienta que Dios escogió para evangelizar. Y les quiero leer una frase que escribe este hermano que les decía que dio pie a estos estudios, ¿no? Y habla acerca de cuál es su anhelo, ¿no? Y es el anhelo que yo quiero que tú tengas en cuanto a tu iglesia, ¿no? Es el anhelo que yo tengo en cuanto a mi iglesia, ¿no? No como pastor que estoy al frente de ustedes, sino como un hermano más de ustedes aquí en nuestra iglesia local, hermano. Es un anhelo que todos debemos tener. ¿Qué deseas de tu iglesia, no? ¿Qué es lo que quieres que sea tu iglesia realmente? No es que quiero que sea un centro de diversión, que pongan otra canasta de básquet, que pongan más juegos, que expandan el bautisterio para que sea una alberca. No, ¿cuál es tu anhelo, no? Que el paquete llenes cueste menos. No, no, no. ¿Cuál es tu anhelo en cuanto a la iglesia, no? ¿Qué es lo que esperas realmente, no? Más allá de un lugar en donde vienes a cargarte de energía positiva, que pues eso nunca le hemos dicho, lo acabo de decir, ¿no? Pero, ¿qué esperas de tu iglesia, no? ¿Qué es lo que realmente anhelas en base a lo que hemos estudiado? ¿Realmente anhelas que esta cultura de evangelismo reine en nuestra iglesia? Que cuando una persona venga aquí, sea para bien o para mal, salga de aquí diciendo, ay, estos cuates, cada vez que voy me predican el evangelio, o sea, ¿de qué se trata, no? Sería un halago, hermanos. No vayas a siervo fiel porque de seguro te van a predicar el evangelio. No vayas a siervo fiel porque seguro no te van a dejar ir sin que te receten la misma letanía. ¿Fuiste a siervo fiel? Ay, de seguro te dijeron que si querías aceptar a Cristo. ¿No? Dice el hermano Max Stiles. Anhelo ver una iglesia que entiende que la iglesia es el método escogido y el mejor para evangelizar. Anhelo ver una iglesia donde los cristianos están llenos de amor por Jesús, que cuando se reúnen para su tiempo regular de adoración, llegan a ser una imagen del Evangelio. Anhelo una iglesia que impacta con su amor, no con su entretenimiento, y que vive una confianza contracultural en el poder del Evangelio. Anhelo una iglesia donde las mayores celebraciones se centran en aquellos que comparten su fe y donde los héroes son aquellos que arriesgan su reputación para evangelizar. Anhelo una cultura de evangelización en la que los hermanos y hermanas están hombro con hombro conmigo en la batalla, donde se me enseña y enseño lo que significa compartir nuestra fe, y donde veo a los líderes de la iglesia guiando personas a Jesús. Quiero una iglesia donde puedas señalar vidas transformadas, donde puedas ver personas que se levantan y dicen, cuando vine a esta iglesia hace 2 años, no conocía a Dios, pero ahora lo conozco. Anhelo ser parte de una cultura de evangelización así y apuesto que tú también. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Vamos a hablar con nuestro Padre. Vamos a hablar con nuestro Padre y vamos a decirle, Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos hecho la diferencia. Queremos pedirte perdón, Padre, porque la gente no sabe que tú eres nuestro Padre. Queremos pedirte perdón
porque, Señor, tu evangelio no está siendo predicado. Queremos pedirte perdón porque nos hemos enfocado en satisfacer nuestras necesidades y de ninguna manera hemos visto por las necesidades de otros. Queremos pedirte perdón porque no contribuimos en nuestra iglesia para que el evangelio sea expandido, Señor. Queremos pedirte perdón porque hemos tenido malos pensamientos en cuanto al manejo del dinero en la iglesia. Queremos pedirte perdón porque hemos señalado al hermano en la iglesia, porque hemos señalado a aquel que predica tu evangelio, porque hemos señalado al que nos exhorta, porque hemos señalado, Señor, al que nos reprende porque no estamos haciendo lo que tú nos pides que hagamos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y venimos delante de ti a decirte que anhelamos tener una iglesia que sea de impacto a su comunidad con el puro evangelio, Señor. Nosotros no queremos entretener personas, Señor. Nosotros no queremos convertir personas, tampoco queremos convencer personas. Nosotros queremos predicar tu evangelio y queremos mostrar tu amor a las personas. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Ayúdanos a que cada miembro de esta iglesia pueda tener esa convicción y que cada uno podamos poner nuestro grano de arena en esa gran comisión que tú has dejado en nuestras manos y que es compartir el evangelio a toda la humanidad, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, límpianos y danos esa nueva oportunidad, Padre, ese nuevo amanecer, ese nuevo renacer que nos permita entender con claridad que esa es nuestra misión, que para eso nos llamaste, para eso nos creaste, para darte gloria a través de salvar, de ayudarte a salvar, Señor, las almas de las personas que no te conocen, Padre. Ayúdanos a capacitarnos, a enseñarnos los unos a los otros y a entender, Padre, que es tu voluntad. No de los líderes, no del pastor, Señor, sino tu voluntad, porque esa es tu voluntad, Padre, que todos los hombres sean salvos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ponerlo por obra y ayúdanos a que estas características de las que hemos hablado hoy las podamos tener en nuestra iglesia y que podamos ser de bendición a otros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por perdonarnos y gracias por darnos una nueva oportunidad cada día. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. No van a aprender para eso. Es un mapa de la expansión del cristianismo. En el año 100, 500. En el año 1000. Es aquí cuando llega a nuestro continente. En el cuerpo y tienen que estar con nosotros siempre. Les damos